Fresca y diferente, una trayectoria de más de 30 años es nuestro respaldo. Radio Vida, la voz del Evangelio. ¿Sabías que ahora puedes escuchar la programación fresca y diferente de Radio Vida a través de la internet? Visítanos en www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor Media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio. Obreros al campo va. Llega a ustedes el programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres, con los pastores Aniceto y Silvia Cabrera y su congregación del templo Mahanaim. Les invita a sintonizar este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre. El templo Mahanaim está ubicado en el 1414 de la Iowa Street en Dallas, Texas 75216. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera les invitan a sus reuniones de servicio. También en la ciudad de Granbury, Texas, en el 3709 de la Contrary Creek Road. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera desean que este hermoso programa radial les llene de gozo y alegría, alabando a Dios en todo momento, y que sea nutrido espiritualmente a través de la poderosa palabra de verdad del Dios Todopoderoso. Amén. Así queda con ustedes este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres. Bendiciones. Saludos a todos los hermanos que nos escuchan o nos ven, ¿verdad?, por estos medios, en cualquier parte del mundo que esté. Como siempre decimos, Dios le bendiga. Por no mencionar, ¿verdad?, lugar por lugar y hermano por hermano, Dios les bendiga a todos los hermanos, familiares y amistades que nos ven. De otras religiones también, gracias a Dios que están atentos ahí a la palabra del Señor. Hoy veremos una enseñanza sobre el tema mentira de los predicadores, segunda parte, ¿verdad?, o número 2. Ya vimos la primera enseñanza con este tema, en donde vimos los puntos que voy a mencionar, promesas que Dios le dijo a José, y los predicadores se las dicen a los cristianos en los templos y les dicen que son promesas de Dios para ellos, que por supuesto vimos muy claro que con la Biblia que son mentiras muy claras y grandes, porque eso ya se cumplió en Josué y en el Antiguo Testamento y no son promesas para hoy en día, como también vimos que dicen que Satanás todavía sube al cielo a la presencia de Dios para acusar a los cristianos, y también es falso, como lo vimos con textos bíblicos y lo que dice en Jeremías 29:11, que Dios tiene pensamientos de bien para el pueblo cristiano, pero en sí eso se lo dijo Dios al pueblo de Israel, literalmente, no a nosotros, oiga bien, porque para nosotros son otras promesas. Hoy veremos otros puntos diferentes, porque por si no lo sabe usted, son muchas mentiras las que dicen los pastores y predicadores y evangelistas en los templos a los hermanos, y la iglesia ni cuenta se da. Tal vez unos 2 o 3 se dan cuenta, pero la mayoría ni cuenta se dan. El montón de mentiras que dicen cuando predican, y eso es lo peor y el pecado más grave. De por sí, una mentira, como decíamos la vez pasada, es grave delante de Dios, y todavía mentir usando la palabra es un triple o peor de pecado, pues se usa la palabra de Dios para mentir y engañar a las personas, como lo hizo el diablo con Eva y como lo ha hecho desde entonces hasta el día de hoy, y hasta el fin del mundo lo hará. Pero entonces un predicador que hace eso, oiga bien, hace lo mismo que el diablo y los demonios. Entonces su padre no es Dios, sino el diablo, y le sirve al diablo. Bien, empecemos a ver los puntos de hoy. Muchos predicadores dicen que el Señor Jesús fue al infierno, oiga bien, a arrebatarle las llaves al diablo, y que el Señor Jesús le pagó con su sacrificio al diablo el precio para rescatar las almas, y con su sacrificio le pagó al diablo el precio por las almas. Aquí vemos dos mentiras de los predicadores que, por supuesto, ahorita veremos. Para comenzar, estos dos puntos son mentiras. Veamos primero que el Señor Jesús no fue al infierno a arrebatarle las llaves al diablo. No sé de dónde agarran los predicadores esa idea, pero esa idea no es bíblica, sino diabólica. No hay ningún texto, oiga bien, que diga que el Señor Jesús fue al infierno a arrebatarle las llaves al diablo. El Señor Jesús dice que Él tiene las llaves, y no son unas, sino diferentes llaves, que lo veremos en su momento. Pero en Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, oiga bien,
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Le pregunto, ¿qué dice aquí? ¿Que tiene las llaves del infierno o que tienen las llaves de la muerte y del Hades? Aquí yo no leí que el Señor Jesús haya dicho que tiene las llaves del infierno, sino de la muerte y del Hades. Pero ¿sabe por qué dicen eso? Porque la mala interpretación que le dan ellos a los textos bíblicos, que aquí dice Hades y ellos dicen que es el infierno. Pero aquí Hades no es el infierno, sino sepultura. Porque la profecía sobre el Señor Jesús en Hechos y en los Salmos dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Oiga bien, entonces le pregunto a esos predicadores, ¿el alma del Señor Jesús fue al infierno? Por supuesto que no pudo haber ido el alma del Señor Jesús al infierno. Esta profecía habla del momento que el Señor Jesús murió y fue sepultado en la tumba. Habla de su alma que no se quedó en la tumba, oiga bien, tampoco en el infierno, mucho menos. Y además en Apocalipsis 20:14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y le pregunto, si el Hades es el infierno, ¿cómo el infierno es echado en el mismo infierno o en el lago de fuego? Eso no es posible ni bíblico. Hades es la sepultura, no el infierno. Y como dijimos, el alma del Señor Jesús no pudo haber ido al infierno. Hoy te lo vamos a ver. Algo peor todavía, para creer esta mentira, que por supuesto lo creen las personas que no escudriñan la Biblia, porque el diablo tampoco está en el infierno. Nunca ha estado el diablo en el infierno, y te lo vamos a ver también. Yo no sé cómo los predicadores dicen tantas mentiras y tantos errores a la iglesia, y la iglesia no se da cuenta, y ni ellos mismos se dan cuenta de sus errores y mentiras que dicen en contra de la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo no ha estado en el infierno nunca. El diablo va a ser echado al infierno o al lago de fuego hasta que se cumpla Apocalipsis 20:10, que lo veremos en su momento, que dice que agarran al diablo y lo echan al lago de fuego. Lo veremos más adelante. Pero el diablo no ha estado en el infierno jamás, sino en el abismo, y solo estuvo 1000 años, porque eso ya se cumplieron. Pero entonces, es totalmente falso. Eso también lo vamos a ver otro día, ¿ok? No se preocupe. Eso es de los 1000 años. Es totalmente falso que el Señor Jesús fue al infierno a arrebatarle las llaves al diablo. Ahora, veamos el segundo punto. Ahorita seguimos con este punto, ¿ok? Que es lo que los predicadores dicen, que el Señor Jesús, con su sacrificio en la cruz, le pagó al diablo el rescate por las almas. Pero le pregunto, la pregunta es, ¿en dónde está el texto en la Biblia que diga eso? Porque yo no lo he encontrado, y los predicadores dicen eso, pero nunca dan el texto en donde ellos puedan comprobar con la Biblia que lo que dicen es cierto. Esto es igual que lo que ya vimos anteriormente de la gran tribulación, que se van antes o a mediados, pero no solo dicen de sus palabras y de lengua, pero nunca dan un texto en donde ellos puedan comprobar a la gente que es verdad que ellos dicen, y solo lo dicen, pero nunca dan un texto para comprobarlo. Siendo así, otra mentira muy grande, como ya lo vimos, y usando la palabra de Dios para colmo de males, ¿verdad? Para decir esas mentiras, como vimos. Veamos este punto, en donde dice la Biblia que el Señor Jesús fue y le pagó al diablo el rescate por las almas. En ningún lado. Entonces, ¿por qué lo dicen? Solo son ocurrencias de ellos y de sus malvados corazones, que le hacen caso a espíritus engañadores. Pero ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿A quién le pagó el Señor Jesús con su sacrificio el rescate de sus almas para que sean suyas? ¿Y en dónde se presentó? El sacrificio del Señor Jesús, oiga bien, en la cruz no solo fue para una cosa, sino para varias. Una de ellas fue que el perdón de los pecados de la persona, que confiesa sus pecados, claro, y se arrepiente y le pide perdón a Dios por los pecados que cometió en la ignorancia, no antes de saber que pecaba contra Dios. Y otro fue para comprar las almas que se convirtieron al Señor Jesús y a Dios, como dice en Hechos 20:28. Oiga bien lo que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para presentar la iglesia del Señor. Oiga bien lo que viene, la cual él ganó por su propia sangre. La sangre del Señor Jesús fue el precio que él pagó por las almas que se van a salvar, o sea, las personas que son verdaderamente cristianas, las que componen la verdadera iglesia. Porque el Señor Jesús no pagó el rescate por todo el mundo, sino solo por los que se van, los que son verdaderos cristianos. Además, Pablo también dice, ok, en Corintios, por precio fuiste comprado, y este es el precio que el Señor Jesús pagó por la iglesia. Pero ¿a quién se le pagó el precio? Que es el punto que estamos viendo, que algunos predicadores dicen que el Señor Jesús le pagó al diablo, oiga bien, que por eso fue al infierno y pagó al diablo el rescate por las almas que van a ser salvas. Eso dicen los predicadores. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia, en la palabra de Dios? Y delante de quién se presentó el Señor Jesús, y en dónde se presentó el Señor Jesús con su sangre. Vea usted Hebreos 9, 11 al 14, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no fue por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, oiga bien, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, oiga bien,
el cual mediante el Espíritu Eterno se presentó, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oiga bien, ¿a qué se presentó? Limpiará vuestras almas de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No sé si usted entendió lo que leímos aquí y a quién se presentó el Señor Jesús, pero si no escuchó, se lo voy a explicar en mis palabras, lo que dicen estos textos. En la ley, el que pecaba ofrecía un animal sin defecto a Dios para la remisión de los pecados y se le ofrecía a Dios, pues Dios es el único que podía, oiga bien, y puede perdonar, número 1, pecados. Y número 2, redimirlo de su pecado. Y aquí dice el versículo 12 y 13, pero aquí mismo dice que el Señor Jesús, sumo sacerdote del Dios Altísimo, se presentó ante Dios en el tercer cielo y se presentó con su sangre, que fue el precio que vimos en Hechos y en Corintios, que fue el precio que Cristo pagó por las almas y obtuvo eterna redención. Pero vea, ¿en dónde se presentó el Señor Jesús? No fue al infierno. Vea que se presentó con sacrificio, y ¿a quién se lo dio? A Dios, delante de Dios en el tercer cielo. Con este texto se comprueba que el pago se lo dio a Dios y no al diablo, como dicen los predicadores. Pero ahora, la pregunta es, los predicadores dicen que el Señor Jesús le pagó el precio al diablo, pero la pregunta es, ¿dónde está el texto que dice que el precio por las almas se le pagó al diablo y no a Dios? Y no hay ningún texto que diga eso en toda la Biblia. Los predicadores dicen eso solo con sus palabras, pero nunca dan un texto, oiga bien, donde la Biblia para comprobarle, y tampoco nadie nunca le pide el texto que comprueben lo que ellos dicen, nunca dan el texto que lo puedan comprobar con la Biblia. Entonces está comprobado que esta es otra mentira que han dicho los predicadores usando la palabra de Dios para mentirle al pueblo, porque aquí en Hebreos hemos comprobado que el Señor Jesús se presentó ante el Padre con su propia sangre para ofrecerla a Dios por las almas que Él compró, y no se presentó ante el diablo. No hay ningún texto, vuelvo a repetir, que diga que se presentó ante el diablo, porque ya dijimos que no existe en toda la Biblia que diga que el Señor Jesús le pagó al diablo por las almas que de hecho ya eran del Señor Jesús desde el principio y no eran del diablo, pues Dios creó todo para el Señor Jesús, solo que el ser humano, oiga bien, por hacer y practicar el pecado pasó a manos del diablo, pues el Señor dice que todo el que practica pecado es hijo del diablo. Pero sigamos viendo otra mentira, o sigamos viendo la primera mentira que han dicho los predicadores. Este punto es que algunos predicadores han dicho y enseñado que el Señor Jesús fue al infierno a arrebatarle las llaves al diablo. Eso es lo que han dicho los predicadores, pero ahora veremos qué dice la Biblia de este tema y veremos si es verdad o es mentira lo que dicen los predicadores de este punto. De hecho, de antemano le digo que es mentira. ¿Por qué? Porque no existe en toda la Biblia un texto que diga que el Señor Jesús fue al infierno, y menos que fue a arrebatarle las llaves al diablo, al infierno. De hecho, no hay un solo texto que diga que el Señor Jesús fue al infierno o que el diablo está en el infierno, o al menos yo no lo he encontrado. Pero si alguien que está oyendo tiene el texto que diga que el Señor Jesús fue al infierno y que el diablo ha estado en el infierno, oiga bien, entonces que nos hable al teléfono que siempre damos, 214-735-8370, 735-8370, o que envíe un texto a nuestra página y lo estaremos viendo y leyendo. Si alguien nos dice con un texto lo contrario que estamos diciendo, porque queremos enseñar la verdad, oiga bien, el tema del programa, y por supuesto conocer la verdad si no la conocemos. Pero en primer lugar, escuche bien, no hay un solo texto en la Biblia que diga que el Señor Jesús fue al infierno. Y si los predicadores le dicen, por lo que dice en Apocalipsis 3:19, que dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y aquí se refiere a todas aquellas personas que murieron en el diluvio, pero aquí dice que estaban encarcelados, o sea, en una prisión, una cárcel, pero aquí no dice que estos espíritus de estas personas estaban en el infierno, solo dice que estaban en una, oiga bien, en una prisión, en una cárcel, pero no dicen dónde estaba esa cárcel, aunque por lo que dice en Efesios 4:9, que dice que se descendió a las partes más bajas de la tierra, pues Efesios 4:9 dice, oiga bien, y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El versículo 8 dice que llevó cautiva la cautividad, o sea, los que estaban cautivos, pero aquí tampoco dice que descendió al infierno, sino que dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Escuche bien, las partes más bajas de la tierra, no al infierno. Primera de Pedro dice que fue a donde estaban encarcelados. ¿Y en dónde estaban encarcelados? En las partes más bajas de la tierra. No dice que estaban en el infierno. Y escuchen lo que voy a decir a continuación. No hay un texto en la Biblia que diga que el diablo estaba o ha estado en el infierno. El diablo todavía no es echado al infierno, sino hasta que sea el fin del mundo o la guerra del Armagedón, que es cuando agarran al diablo y lo echan al agua de fuego. Oiga bien, como dice Apocalipsis 20:10, que dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Como usted puede ver, aquí dice que cuando sea el fin del mundo, entonces será echado, será cuando agarren al diablo y lo echen al infierno o al agua de fuego, pero no hay un texto en donde se pueda comprobar que el diablo ha estado en el infierno nunca, nunca de ahorita para atrás. La Biblia dice que estuvo en el cielo,
que estuvo en el huerto del Edén, que está en el mar, en Isaías, ¿verdad? Y en Job, y que fue echado a la tierra, en Apocalipsis, pero no hay un texto que diga que fue echado al infierno, ni los demonios han sido echados al infierno todavía, sino que dice la Biblia que algunos fueron echados en prisiones de oscuridad, oiga bien, no al infierno, y otros en el pozo del abismo. Esto no es el infierno, pero no hay un texto que diga que fueron echados al infierno, pero sí hay un texto que dice que van a ser echados en el lago de fuego. Pero entonces está comprobado bíblicamente que el Señor Jesús, número uno, no fue a pagarle al diablo el precio por las almas, al infierno, y número dos, que el Señor Jesús no fue al infierno a arrebatarle las llaves al diablo. Pues aquí surge una muy buena pregunta. Los predicadores dicen que el Señor Jesús fue al infierno a arrebatarle las llaves al diablo, pero ahora la pregunta es, si el Señor Jesús le fue a arrebatar las llaves al diablo al infierno, ¿cuáles fueron las llaves que le arrebató al diablo? Porque no hay un texto, tampoco un texto, obviamente, que nos enseñe qué o cuáles fueron las llaves que el Señor Jesús le arrebató al diablo. Pero ahora veremos las llaves que dice la Biblia que tiene el Señor Jesús. Escuche bien lo que viene y solo veremos lo que dice la Biblia. Aunque si hubiera más llaves o si hay más llaves, sin duda alguna las tiene el Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesús dice en Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Entonces el Señor Jesús tiene autoridad y poder sobre todo lo creado por Dios, lo que vemos y lo que no vemos. Pero veamos la primera llave que dice la Biblia que tiene el Señor Jesús. En Isaías 22:22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ahora ven Apocalipsis 3:7 lo que dice el Señor Jesús. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Oiga bien, con lo que leímos en Isaías, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí vemos la primera llave. Esta llave se la dio Dios a David y luego al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de la descendencia de David, según la carne, nació el Señor Jesús. Por eso le decían Jesús, hijo de David. Esto es según la carne, según la descendencia. No es literalmente, ya que el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Oiga bien, esta es la primera llave. Ahora vea usted en Mateo 16:19, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí vemos las llaves del reino de los cielos que el Señor Jesús tenía y se la dio a Pedro. Escuche bien lo que voy a decir, se la dio a Pedro, no a toda la iglesia, como muchos creen y dicen, porque yo aquí leo que el Señor Jesús dice a Pedro, a ti te daré las llaves, oiga bien, a ti, del reino de los cielos. No dijo a la iglesia, daré las llaves del reino. Tampoco se lo dijo a los 12 apóstoles, pues aquí tampoco dice, a ustedes les daré las llaves del reino de los cielos, sino que dice, a ti te daré. A ti es solo una persona, está en plural, no en singular. A ti es una sola persona, no dos o tres o más, solo una persona. Si aquí dijera, a ustedes les daré las llaves, entonces entendería que es más de una persona, pero dice una sola persona. Pero hoy en día muchos dicen que la oración también es la llave, oiga bien, para abrir las ventanas de los cielos o para desatar toda bendición. Pero escuche bien las llaves que estaremos viendo y veamos si se menciona en la Biblia que la oración es una llave para desatar bendiciones o para abrir las ventanas de los cielos, como muchos dicen hoy en día. Vea otra llave en Lucas 11:52, dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave, oiga bien, la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Aquí vemos la llave de la ciencia. ¿Cuál es la llave de la ciencia bíblicamente? Conocimiento. Pero ¿cuál es la llave de la ciencia? Esta llave de la ciencia es la ley, la palabra de Dios y el evangelio del Señor Jesús. Vea usted en Romanos 2:20 lo que dice. Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley, oiga bien, la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Qué dice aquí que es la ley? Es la forma de la ciencia y de la verdad. Claro que antes que se escribiera el evangelio, la llave de la ciencia era la ley. Pero ahora que tenemos el evangelio del Señor Jesús, entonces la llave es toda la palabra de Dios, pues toda la Biblia, oiga bien, la palabra de Dios da conocimiento a la persona. Claro que no a todos, pues no todos tienen conocimiento, pero entonces la llave para entrar en el reino de los cielos es la escritura, la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, que las escrituras lo pueden hacer sabio, oiga bien, para la salvación de su alma, por la fe en Cristo Jesús. Pero entonces, la oración no es la llave para entrar en el reino de los cielos, como se dice, ni tampoco la oración es únicamente para abrir la ventana de los cielos, como dicen algunos por ahí. Pero ahora, vea otra llave que tiene el Señor Jesús en Apocalipsis 1:18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí vemos que el Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades.
¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús tiene autoridad y poder sobre la muerte y el Hades, y que la muerte no puede enseñorearse de él, porque él venció a la muerte y al Hades. Y es así como él se levantó de los muertos. Tiene el poder para levantar de la muerte al que él quiere, y puede impedir que alguien sea sepultado cuando él quiere hacerlo. Pues él, oiga bien, el Hades es la sepultura, y él venció la muerte y la sepultura, pues resucitó y salió de la tumba. Por eso dice él aquí que tiene las llaves, o sea, el poder sobre la muerte y la sepultura. En Apocalipsis 9:1 y 20:1 está un ángel que tiene las llaves del pozo del abismo, que se abre, pero aquí dice que es un ángel, no dice que es el Señor Jesús. Pero vea que el Señor Jesús tiene varias llaves, pero no hay un texto que diga que el Señor Jesús le arrebató las llaves del infierno al diablo. Oiga bien lo que se predica. Como tampoco le arrebató las llaves a la muerte. Al decir que tiene él las llaves de la muerte y del Hades, quiere decir que tiene el poder sobre la muerte y el Hades, porque él resucitó de los muertos y se levantó de la tumba y salió de la sepultura, y él lo puede hacer con el que él quiera, pero no es que le arrebató las llaves de la mano a la muerte. Eso es totalmente falso. Como también que él tiene las llaves del reino de los cielos, es que él que va a dar la entrada, oiga bien, del reino de los cielos a los que se ganen la vida eterna. Pero la pregunta es, ¿en dónde está el texto que dicen los predicadores que la oración es la llave para abrir, oiga bien, las ventanas de los cielos? ¿Quiere usted saber cuál es la llave para abrir las ventanas de los cielos? Lea usted Zacarías 3. Ahí usted va a encontrar no la llave, porque ahí no la llave, sino la forma de abrir las ventanas de los cielos para que tenga usted bendición hasta que sobreabunde. Ahora, veamos en el tiempo que nos queda otra mentira que dicen los predicadores a la iglesia. Y esta mentira está en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sin duda alguna, usted ya ha escuchado a predicadores hablar de este pasaje de la Biblia, y ellos dicen que esto es una promesa de Dios al pueblo. Si su pastor ha predicado de este pasaje bíblico, tal vez su pastor ha dicho que esto es una promesa de Dios para usted, pero observe usted bien este pasaje y haga su propia conclusión conscientemente con la palabra, y no haga favoritismo con nadie. Pero esto, oiga bien, no es una promesa de Dios para nadie, ni para el pueblo de Israel, ni para ningún cristiano. ¿Por qué no es una promesa de Dios para nadie? Porque aquí, número uno, no habla Dios. Oiga bien, aquí no habla Dios, está hablando Juan. Tampoco es una palabra de Dios para el pueblo por medio del apóstol Juan, en ninguna manera. Número 3, en el Nuevo Testamento no habla Dios a ningún apóstol, sino el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Pero los predicadores dicen que es una promesa de Dios. Pero, oiga bien, yo no sé cómo entonces es que en realidad y bíblicamente estos predicadores no leen bien, o no entienden, o no sé qué pasa, pero qué está pasando. Pero esto no es solamente un deseo del apóstol Juan a un hermano llamado Gayo. Vea usted como dice desde el versículo 1, dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿Quién es el anciano? ¿Y quién es Gayo? El anciano es el apóstol Juan, que a estas alturas cuando escribió esto ya era un anciano, y el llamado Gayo o el hermano Gayo es un hermano que Juan amaba, el apóstol Juan amaba mucho, o era muy amado del apóstol Juan. Y el versículo 2 que leímos dice: amado. Oiga bien, ¿cómo dice Juan a este hombre? Amado, yo deseo. ¿Quién dice yo deseo? ¿Dios, el Espíritu Santo del Señor Jesús o Juan? Entienda usted lo que lea. Dice, oiga bien, amado, yo deseo. Escuche bien usted cómo dice el apóstol Juan a este hermano. Le dice amado. En el versículo 1 leímos que dice que era un hermano que Juan amaba mucho en la verdad. Y el versículo 2 dice: el apóstol, amado, yo deseo. ¿Cuál era el deseo de Juan a este hermano? Dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Escuche bien que esto es solo un deseo, no es una, oiga bien, promesa de Dios. Como dicen los predicadores, es solo un deseo de Juan, porque este Gayo no estaba prosperado en todas las cosas. Al parecer estaba prosperado en lo espiritual, ahorita lo vamos a leer, pero no estaba prosperado en todas las cosas, incluyendo las materiales. ¿Por qué decimos que estaba prosperado espiritualmente? Porque el alma no prospera económicamente. Oiga bien, el alma bíblicamente no prospera económicamente, sino espiritualmente. Y este hermano estaba prosperado del alma, pero no en todas las demás cosas. Y Juan lo sabía, y por eso le dijo que él deseaba que él prosperara en todas las cosas como prosperaba su alma. Y esto lo podemos comprobar en el versículo 3, para ir terminando, que dice, el versículo 3 y 4, que dice el apóstol Juan: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Oiga bien, ¿de qué está hablando aquí? De lo espiritual, de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Aquí vemos claro que lo que se refería el apóstol Juan, de que el alma de este hermano Gayo estaba prosperada, era en la verdad del evangelio, en la verdad de la palabra de Dios. Pues aquí lo dice muy claro, y el versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.
Esta carta se la escribe Juan, oiga bien, a este hermano Gallo. Muy claramente está dirigida, si usted la lee desde el versículo 1, está dirigida a este hermano Gallo. No es una promesa de Dios, no es palabra de Dios, no es algo que Dios le dijo a Juan, di a Gallo esto, que digo yo, como por ejemplo cuando mandó a Isaías, que Dios le dijo, ve y di a Ezequías que va a morir, que prepare su casa porque va a morir. Fíjese la diferencia de una palabra de Dios a la diferencia de un deseo del apóstol Juan. Dice yo deseo, oiga bien, pero los predicadores cuando predican usan ese texto y le dicen al pueblo que es una promesa de Dios para el pueblo. Oiga bien las mentiras que están diciendo, usando la palabra de Dios para decir esas tremendas mentiras que no es una promesa de Dios, no es una palabra de Dios. Está en la Biblia, sí, está en la Biblia, pero eso no lo dijo Dios. Eso fue un deseo directamente, personalmente de Juan a ese mentado Gallo. Personalmente de Juan a ese mentado Gallo, hermano Gallo. No es una promesa de Dios. No es una promesa de Dios al pueblo. No es una promesa de Dios para usted. Oiga bien, ¿que Dios quiere que usted prospere? Claro que sí. ¿Sabe cuál es la clave para prosperar? Ya le dije una, para abrir la ventana del cielo. ¿Sabe cuál es la clave para prosperar? Que usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Oiga bien, lea Mateo 6, 30 en adelante. Ahí dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le vendrán por añadidura. Oiga bien la clave para tener las cosas necesarias de esta vida. Escuché un predicador hace unos días atrás, 2 o 3 días atrás, que dijo que un deporte son añadiduras. Oiga bien, qué cosa más tremenda. Que busque primeramente el reino de Dios y luego los deportes después. Oiga, ¿qué clase de predicadores están predicando ahorita en la radio? Porque lo escuché en la radio, tiene 2 o 3 días atrás, lo escuché en la radio. Oiga bien, que si busca primeramente el reino de Dios, luego los deportes, luego porque son añadiduras. Un deporte no es añadidura, una diversión no es añadidura, eso es cosa de la carne. Eso es cosa de un deseo de personal de la carne de la persona, un deporte, una diversión. Eso no es añadidura, oiga, añadidura es el vestido. Lea usted Mateo 6, añadidura es el vestir, el calzar y el comer y el beber. Esos son añadiduras. No dice abundancia, no dice prosperidad, no dice riquezas, no. Las cosas necesarias para el diario vivir. Oiga bien, pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quiere abrir las ventanas de los cielos? Lea usted, no se lo voy a decir, lea usted Zacarías 3. Ahí está la clave para abrir las ventanas de los cielos y que haga bendición de parte de Dios. No es la oración. Una persona se puede pasar orando mucho tiempo y no es la oración. No. Para cada cosa Dios puso algo en la Biblia, en su palabra. Para cada cosa. Y hay reglas bíblicas que tenemos que saber y entender. No nomás venir, ¿ok? Y hablar cosas que ni siquiera tienen que ver con lo que dice la Biblia. Como el que le acabo de decir ahorita. Que un deporte es una añadidura. Oiga, habráse visto semejante ignorancia de la palabra. Un deporte, la Biblia está en contra de los deportes, si no lo sabía usted. La Biblia está en contra de los deportes. O sea, personalmente de los cristianos. Personalmente de los cristianos, ¿sí? Mucho más de la zumba. No sé quién me está, no sé quién me está escuchando por ahí que zumba, ¿verdad? Que zumba, pero no. Bueno, luego le traigo una enseñanza de los deportes. Que me va a decir usted, en la Biblia están los deportes en Corintios, sí, yo sé que están los deportes ahí. ¿Por qué lo puso el apóstol Pablo? Para darnos un ejemplo, que dice que el deportista se abstiene de todo vicio, oiga bien, para dar el máximo de su cuerpo, de su fuerza, para ganarse la corona. Pero pone un ejemplo, oiga bien, pone un ejemplo, que los deportistas, oiga bien, se abstienen de todo tipo de vicio, de todo tipo de cosas que no les sirven para su cuerpo porque quieren dar el máximo. Bueno, eso mismo tiene que ser el cristiano. Tiene que dejar todo tipo de mugrero para dar el máximo. ¿Por qué no damos el máximo? Porque mire, andan muchos en fútbol, en béisbol, en la pesca, ay Dios mío, hasta en el box. Actualmente hay pastores que tienen hijos en el box. Pero bueno, el tiempo se nos fue. Nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Dios le bendiga.
¿Sabías que ahora puedes escuchar la programación fresca y diferente de Radio Vida a través de la internet? Visítanos en www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor Media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio. Te quiero presentar el verdadero amor que sana las heridas del corazón, que por el pecado la humanidad no tiene paz. Es un amor inmenso y en el universo puro y sincero no hay defecto. Este amor divino, incomparable, es el amor de Dios. no sé hasta dónde iré a parar con mis pensamientos. Yo no sé hasta dónde iré a parar con mis sentimientos. Si en todas partes estás tú, a donde voy me sigues tú, en una flor, en cualquier canción, en mi respirar, corazón.
en mi despertar, en mi habitación, en mi soledad. Cuando miro al mar, cuando quiero amar, en aquel volcán, queriéndome hablar. El mundo me dice que hago mal, que me olvide de eso, pero nadie sabe la verdad del conocimiento. Si en todas partes estás tú, a donde voy me sigues tú, en una flor, en cualquier canción, en mi respirar, en mi corazón, en mi oración, en mi despertar, en mi habitación, en mi soledad. Cuando miro al mar, cuando quiero amar, en aquel volcán, queriéndome hablar, estás tú, solo tú, siempre tú, cuando quiero amar. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto.
El mundo, un libro me encontré, tomándolo del suelo, conmigo lo llevé. Llegando a donde iba, lo abrí sin interés y vi que este libro me hablaba de Moisés. Así seguí leyendo de Abraham y los demás. Leí de Simón Pedro, de Noé y de Jonás. Leí de los profetas, leí de Salomón. Leí los evangelios y la revelación. Y casi todo el libro me hablaba de Jesús, un hombre santo y bueno que un día murió en la cruz, que por amor al mundo su padre lo mandó, y ahí crucificado por ti, por mí murió. Yeah. Orando en silencio, verás lo que sentí, como un calor intenso llegaba sobre mí. El libro no lo he visto, lo creo que lo perdí, pero yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí. Si andando por el mundo llegaras a encontrar un libro en tu camino, lo debes de guardar. Si hallaré ese libro que a mí se me perdió, ese será el camino para llegar a Dios. Aunque no entiendes mucho, lo debes de leer. Verás como mi Cristo te ayudará a entender. Y si te pones listo, te pase lo que a mí. Al fin viváis en Cristo y Cristo vive en ti. Yo quiero andar contigo, seguirte mientras vas, llenando mi camino de rosas y de paz. Supiste enamorarme con tu sinceridad. Cuando me acompañaste, se fue mi soledad. Hoy corren por mis venas tus palabras. Me has dado tanto y tanto que ya no puedo contar. Premia
sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre tus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Porque este es el tiempo. ¡Ay, papá! ¡Llegué! Aquí estoy y para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Sublime amor, es el amor de Dios. Sublime don que de gracia Él me dio. ¿Con qué pagar este tan grande amor? Sublime amor, sublime amor, el que en cruenta cruz mostró. Por eso le yo quiero sentir lo que Él sintió por mí.
dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, que jamás olvidaré. Cuando él oraba allá en Getsemaní, pidiendo al Padre perdón por ti, por mí. Gotas de sangre de sus sienes le brotaban. Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, que jamás olvidaré. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Y si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a él, todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, no podría vivir. Y si de mi corazón no fuera